La idea de herramientas matemáticas no es que sea una presentación, ¿sí? Tenía una presentación a medio armar, pero al final dije no, presentación no. Si bien esto huele a presentación, PowerPoint, voy a tratar de que no sea eso. Así que saqué todo lo que había de presentación y la idea es hacerlo tipo como si fuese una pizarra. Voy a usar el Paint como si fuese una pizarra. Imaginen que entraron al curso y está toda la pizarra llena de cosas escritas. Esto me va a dar facilidad porque me va a ahorrar tiempo a la hora de hacer los dibujos, sobre todo, o de expresar algún cálculo. Va a ayudar a que no me olvide absolutamente nada. Y de paso va a ser una forma de que podamos ir resolviendo sobre esto. Se puede rayar, se puede escribir, se puede modificar y se puede ir resolviendo en el camino. Así que bueno, arrancamos. Unidad 1 de herramientas matemáticas empieza con lo que son conjuntos numéricos, ¿sí? Básicamente les introduce esto. Che, mira, vas a trabajar con conjuntos de números de los reales, ¿sí? El universo de los números, el universo numérico, tenemos los números, todos los números, tenemos los complejos, que tienen una parte real y una parte imaginaria, y no tenemos los números reales. Con esto es lo que vamos a trabajar durante el año. No vamos a trabajar con números complejos en ningún momento dado. Dentro de los reales, sí, tenemos números que son irracionales, que son aquellos que no se pueden expresar como fracción, por más que queramos, no se puede. Y dentro de eso tenemos números que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, tenemos el número pi, que este lo vamos a usar un montón para resolver, por ejemplo, el área de un círculo o el volumen de una esfera. Entonces, lo vamos a usar. El área, el perímetro de un círculo, el volumen de una esfera. Incluso en los ángulos hay otra unidad que se llaman radianes que utiliza el pi bastante. Y por supuesto, las raíces de números que no son exactas, que nos dan números con coma, pero que tienen infinitos decimales, también son irracionales, porque no hay forma de expresarlos como fracción. Entonces, esto está dentro del conjunto irracional. Por supuesto, podemos redondearlo, expresarlo como un irredondeado, pero ya no sería el número completo y por eso se lo considera como irracional. Los racionales son aquellos que sí se pueden expresar como fracción, ¿sí? Las fracciones en sí, los números que pueden ser expresados como fracción, ya sean decimales puros o cuando son periódicos también pueden ser expresados como fracción, o los números enteros, ¿sí? Por ejemplo, el 3, yo puedo decir que es 3 sobre 1, o el 3 lo puedo expresar, por ejemplo, como 6 medios. 6 medios, pues esto es 6 dividido 2, es igual a 3. Entonces, este número que es entero, lo puedo expresar como fracción. De esta manera, o simplemente poner un 1 acá debajo, esto ya es una fracción, y por tanto los enteros están dentro de esa descripción. ¿Sí? 0,5, por ejemplo, un medio, 0,125 también, creo que era un octavo, 0,25, que es un cuarto, y así. Los enteros son aquellos números que no tienen parte decimal, por supuesto, pueden ser negativos, pueden ser el 0, pueden ser positivos, y dentro de eso están los naturales, que son solamente los números enteros positivos. Acá no está el 0, ¿sí? Bien, esa es la introducción por ahí de la unidad 1, y de esa parte lo que más tenemos que empezar como a ver son los racionales, porque algo que cuesta muchísimo, sobre todo al principio de año, es que trabajen con fracciones. Algo súper sencillo, pero hay que agarrar la maña, ¿sí? Entonces, uno de los primeros temas que se empieza como a reforzar en esta parte de nivelación o de herramientas matemáticas, que todavía no es física, sino que es matemática, es trabajar con fracciones. Lo primero es hacer sumas y restas de fracciones, multiplicaciones y divisiones. Las divisiones de fracciones, ¿sí? Recuerden que se pueden convertir en multiplicación. ¿Cómo se hacía eso? Este símbolo, que es el de división, se lo transforma en multiplicación invirtiendo la fracción que está inmediatamente después. Es decir, acá tengo el signo de dividir, lo que está inmediatamente después es el 1/5, bueno, lo doy vuelta. Entonces, esto es exactamente igual que decir 1/2 por 5 sobre 1. Por supuesto, el 1 en el denominador no hace falta colocarlo, puedo dejarlo así, y luego multiplico. Numerador con numerador, 1 por 5, 5. Denominador por denominador, 2 por 1, 2. Y obtengo el resultado. Esta división también la podría haber expresado tranquilamente como 1/2 dividido, la fracción es un signo de dividir, 1/5. Si lo veo así, me tengo que acostumbrar que es lo mismo que verlo así, solamente con línea de división. Entonces, en este caso también, esta división gigante que está acá la puedo convertir en multiplicación, dejando el numerador como está. Y el denominador lo doy vuelta. Esto es importante saber hacerlo, ya sea que esté en una fracción grande o que esté hacia acostadito, porque trabajamos mucho con divisiones y multiplicaciones y muchas veces en las ecuaciones que nosotros usamos, o como vieron en la unidad 2, por ejemplo, que usamos el factor unitario, usamos fracciones.
¿sí? Y a veces en la parte de abajo, en el denominador, me queda una fraccioncita y tengo que recordar cómo se trabajaba, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que hago yo para hacer esto de manera más sencilla? También otra forma de transformarlo y que me quede exactamente lo mismo. Vuelvo a trazar esta línea de fracción. Este que está en el numerador lo dejo ahí arriba. Este que está en el denominador del denominador lo pongo acá. Este que está en el denominador de arriba lo dejo abajo. Y este lo dejo donde está. Quiere decir que este y este no los muevo, ¿sí? Los que muevo son este, que lo pasaría como abajo, y este que lo pasaría como arriba. Muevo los denominadores. Fíjense que es lo mismo, es simplemente una regla práctica que yo utilizo, por ejemplo, para transformar estas ecuaciones. Es lo mismo que decir que dan vuelta esto, ¿sí? El 1/5 lo di vuelta y lo puse como multiplicando 5/1. Pero por ahí, cuando tenemos muchas cosas arriba y muchas cosas abajo, esa regla práctica que les digo sirve. Todo lo que está acá arriba lo dejo arriba, todo lo que está acá lo dejo abajo, y después estos los paso abajo y estos los paso arriba y me da exactamente lo mismo. Pum. ¿Entra alguien más? Bien, después está el tema de las multiplicaciones. Justamente lo que acabamos de hacer una multiplicación y viene ahora un pequeño recordatorio. En multiplicaciones, ¿sí? Se puede simplificar tanto en la misma fracción como simplificar cruzado. A veces me da igual, por ejemplo acá, yo puedo simplificar el 4 con el 10 o puedo simplificar el 4 con el 2. En ambos casos sería más o menos lo mismo, ¿sí? Me va a dar lo mismo la fracción. Por ejemplo, puedo simplificar acá, 4 dividido 2 es 2, 2 dividido 2 es 1. Entonces lo que termino multiplicando es 2 por 5, que va a ser 10, y 1 por 10, que también va a ser 10. Fíjense que si no me doy cuenta de simplificar antes, acá el 5 con el 10 lo podría haber simplificado, me voy a dar cuenta acá. 10 dividido 10 es 1. ¿Sí? Lo puedo hacer antes, lo puedo hacer después, no importa cuándo simplifique. ¿Sí? Simplificar antes de resolver me ayuda a trabajar con números más pequeños. 4 por 5 es 20. 2 por 10 es 20. 20 dividido 20 es 1. El resultado va a ser el mismo. Cuando pueda simplificar lo hago, pero sobre todo cuando vea que estoy teniendo números muy complicados. Si veo que son números sencillos, no hace falta que simplifiquen a rajatabla todo antes de empezar a la multiplicación. Pueden dejarlo, ¿sí? 4 por 5 es un número sencillo, 2 por 10 también es un número sencillo, y después de última simplificar acá. A veces es incluso más sencillo que empezar a tachar todo y dejar manso lío de numeritos por todos lados, ¿sí? Estas cuentas suelen ser sencillas siempre y cuando ustedes mantengan el orden, ¿sí? Y no empiecen a poner números para todos lados, tachones, porque ahí es donde uno se pierde. Casos como este sí es más importante simplificar, y por supuesto el 5 con el 63 no puedo simplificarlos, ni el 2 con el 63 tampoco, y en esos casos es que es útil la simplificación cruzada. Si yo hago esta multiplicación me va a quedar un número muy grande y está abajo también, y después me va a costar simplificar porque no voy a poder ver bien la división. Sin embargo, si yo este y este los divido por 63, me queda uno acá, 5 por 1, 5, 1 por 2, 2. Entonces, eso es lo que es trabajar con multiplicación y división. Dentro de todo es tranqui, pero tiene que prestar atención y mantener siempre el orden. En cuanto a la suma y resta, siempre buscan denominador común, ¿sí? Parece que no, pero he visto que hacen esto muchas veces. ¿Sí? Ahora este año creo que no ha pasado casi nada y eso me alegra un montón. Pero en otros momentos he visto que hacen esto. Tengo una suma o una resta. Agarran este 1 y este 1 y lo suman. Agarran este 2 y este 5 y lo suman. No, pésimo. Eso no se puede hacer nunca bajo ningún concepto. ¿Sí? Jamás. En multiplicación sí, es numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Sí? 4 por 5, 20. 2 por 10, 20. Y no hay problema. Pero en suma y resta, no. En suma y resta lo que tengo que hacer es buscar un denominador común. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay muchas técnicas. ¿Sí? La técnica básica clave para hacer esto, que es la que tiene el cuadernillo, es buscar lo que sería el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entre el 2 y el 5. Eso lo hacen factorizándolo, sobre todo cuando son números muy grandes, los pueden factorizar. En general, hay técnicas prácticas por ahí un poco más sencillas. Cuando son dos números pequeños y primos, ¿sí? Siempre y cuando no sean iguales, si este es 2 y este es 2, ya está, sumo los numeradores y listo. ¿Sí? Por ejemplo, 2 medios, perdón, 2 cuartos, supónganse, más un cuarto. Directamente 2 más 1 es 3 y el 4 lo dejo como denominador común. Chao.
¿sí? Fíjense que el 4 de acá abajo no se toca, simplemente se suman los numeradores. Cuando tiene el mismo denominador ya está, no hay problema. El problema es cuando tienen denominadores diferentes. 2 y 5 son primos. Una rayita práctica muy sencilla es que cuando son números pequeños, ¿sí? Y primos, lo que puedo hacer para encontrar el denominador común es multiplicarlos. 2 por 5, 10. Listo. Cuando tengo dos fracciones, esa técnica me sirve siempre en realidad, pero cuando son números más grandes ya se me empieza a enredar la fracción y ya no me conviene multiplicar así nomás sin pensar. Cuando son números pequeños y primos, sí, no hay drama. Y después hay una rayita práctica que siempre han usado en el secundario, que dice, bueno, a ver, sacaste denominador común, listo. Ahora, este signo positivo indica que acá arriba vamos a tener que sumar. La rayita práctica que siempre han hecho es decir, bueno, a ver, 10 dividido 2, 5. Por 1, 10 dividido 5, 2. Por 1, 2. Lo ponen ahí, suman los numeradores, 5 más 2, 7, y dicen que esto es 7 décimos. ¿Por qué hago eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, cuando yo hago 10, dividido 2, estoy preguntando, che, ¿al 2 por cuánto lo multipliqué para llegar al 10? Por 5. 10 dividido 2, 5. O sea, mira, al 2 para que se convierta en un 10 lo multipliqué por 5. Entonces al 1 lo tengo que también multiplicar por 5. Eso es lo que estoy haciendo matemáticamente. Es como si a este 1/2 yo lo hubiese multiplicado por 5 quintos. Y eso está bien, porque 5 dividido 5 es 1. 1/2 por 1 sigue siendo 1/2. Fíjense que el 1/2 lo están transformando en 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. 5 décimos y 1/2 son exactamente el mismo número matemáticamente hablando. Es 0,5. ¿Sí? Entonces lo que están haciendo es transformar su fracción para que tenga el mismo denominador que la segunda. Entonces a este 1/2 lo estoy transformando en 5 décimos y a este 1/5 le pregunté 10 dividido 5, 2. Quiere decir que al 5 para llegar al 10 lo multipliqué por 2. El 1 también. 1/5 multipliqué arriba por 2, abajo también por 2. 1 por 2 es 2, 5 por 2 es 10. ¿Sí? Fíjense que acá lo que estoy haciendo es sumar 5 décimos más 2 décimos, y eso es 7 décimos. Eso es matemática lo que estoy haciendo, ya sea que lo hagan de esta manera, o que lo hagan de esta manera, o que lo hagan así, todo juntito, apelotonado, la idea es la misma. Siempre y cuando conozcan el por qué lo hacen y sepan, digamos, hacer la división, la multiplicación y hacer la suma correctamente, todo correcto. Cuando ya los números de acá abajo del denominador son más grandecitos, ¿sí? 10 por 5 sería 50 y por ahí ese número me parece un poco grande. Lo que se suele hacer es buscar el número más grande de los denominadores. En este caso es 10. Preguntarse, ¿es 10 un múltiplo de 5? En este caso, sí. Listo. Entonces 10 va a ser el denominador común. Este 1 se deja como está. Signo más se traslada acá. Y pues hace 10 dividido 5, 2. Por 1, 2. 1 más 2, 3 décimos. En este caso podría ser lo mismo, por más que sean 3 fracciones. El problema acá es que el 20 es divisible por 5, pero no por 8. En esos casos, ¿qué se suele hacer? Bueno, en vez de empezar a factorizar y a buscar el mínimo con múltiplo, hay una técnica que pueden utilizar y es a este valor, al más grandote de todos, digamos, multiplicarlo por 2. ¿Sí? Y fijarte si el valor que les da, en este caso 20 por 2 es 40. Ese valor, 40, ¿es divisible por 20, por 5 y por 8? Si la respuesta es sí, ese es el denominador común. Y si no, bueno, agarro el 20 y lo multiplico por 3, 60. ¿Es divisible por este, por este, por este? Sí, listo, ese es el denominador común. Si no es por 3, por 4, y así, buscando números pequeños. De esa manera, seguro, 100% verificado o asegurado que de a poquito puedan por 2, por 3, por 4, por 5, como mucho, ya seguramente han encontrado el denominador común. ¿Sí? No suelen ser muy complicados. Por supuesto, siempre está la opción 2. Agarrar estas fracciones, las meten en la calculadora, las suman y chao. ¿Sí? Es una buena opción, pero a veces saber las propiedades y saber cómo sacar un denominador común viene bastante útil. En este caso, 20 por 2 es 40, eso ayuda. Y después con el denominador común, 40 dividido 20 es 2, por 1, 2. Más 40 dividido 5, 8, por 1, 8.
menos, ojo con los signos, 40 dividido 8, 5, por 3, 15. Y ahí se resuelve. 2 más 8, 10, menos 15, menos 5. Y acá abajo me queda el 40. Obtengo el resultado y ahí si quieren pueden simplificar. Fíjense que el 5 y el 40 son divisibles por 5. 5 dividido 5 es 1, 40 dividido 5 es 8, y el negativo que lo pueden poner o acá delante de la fracción o ahí en el 1, de todas maneras se entiende que el valor es negativo. ¿Sí? Bien. Estos pueden llegar a ser los consejos por ahí o cosas a tener en cuenta al momento de trabajar con fracciones. Suma y resta, multiplicación y división. Otra cosa semi importante que tienen en el cuadernillo es el tema de la multiplicación y división. Esto está respecto a propiedades. Esto en realidad lo tienen más abajo, se lo puse acá porque tiene que ver con la multiplicación también. Reglas de signos. Cada vez que ustedes multiplican algo, cuando es positivo por positivo o negativo por negativo, es decir, multiplico dos cosas del mismo signo o divido dos cosas del mismo signo, el resultado es positivo. Cuando multiplico o divido cosas de signos diferentes, el resultado es negativo. Eso se usa un montón. Todo el año lo vamos a utilizar a eso. Reglas de signos. Entonces, esto es importante saberlo. Sé que muchos lo tienen incorporado, pero siempre vale la pena recordarlo. Y el tema de la propiedad distributiva. Con las multiplicaciones suelen no tener problemas, pero tienen que tener mucho ojo cuando hay números negativos, sobre todo delante de paréntesis. Por ejemplo, si yo tengo un 3 multiplicado por x más 1, perdón, tengo un 3 multiplicado por 2 más 1, no hay problema. Puedo elegir incluso, ¿sí? Puedo hacer 2 más 1, 3, resuelvo el paréntesis, 3 por 3 es 9, chao. Pero también puedo aplicar la distributiva, ahí es mi elección. 3 por 2 es 6, más 3 por 1, que es 3. Fíjense que me da exactamente igual, 9. El problema no es cuando hay números dentro del paréntesis, el problema es cuando hay letras y números. Porque ahora, si yo tengo algo así, el 3, yo no puedo sumarlo adentro y multiplicar por 3. Y eso me pasa muy seguido, que haya letras. Entonces, distribuyo 3 por x, 3 por 2, positivo. 3 por 2 es 6. Aplicando las distributivas, de lo que está acá afuera, dentro del paréntesis, te da una cosa a la vez. Ojo cuando lo que está allá afuera es negativo. Por ejemplo, cuando sea menos 3. Porque eso me cambia los signos de todo lo que hay acá adentro. Imagínense que yo acá tengo, por ejemplo, un menos 2. Para hacer distributivas cuando acá afuera hay un negativo, se hace este por este, menos por más, menos. 3 por x, no lo puedo resolver, así que dejo el 3x. Menos por menos, más 3 por 2, 6. Es decir, tenía dentro del paréntesis algo positivo y luego algo negativo. Ahora tengo algo negativo y luego algo positivo. Me cambia los signos por completo. Incluso cuando hay ecuaciones por ahí más largas, a veces lo que está delante del paréntesis es simplemente un negativo. Este negativo no está solito ahí. Ese negativo es como si acá hubiese un menos 1, que no se pone el 1 ahí, pero es como si hubiese un menos 1. Entonces, ese menos 1 por la x me cambia el signo, y ese menos 1 por el más 2 también me cambia el signo. Entonces, ojo con los negativos delante de los paréntesis. Si eso fuese un positivo, más por más es más por más es más, o sea que simplemente si acá adelante hubiese un positivo, es como si el paréntesis no existiera, lo pueden borrar incluso, no hay problema. Pero cuando es un negativo o hay un valor numérico acá adelante, ojo. Otra cosa en la que suelen generar problemas es cuando multiplican un paréntesis con otro paréntesis. No es una ciencia muy grande, pero hay que mantener el orden. En todo momento prestar atención y mantener el orden. Cuando tiene una multiplicación así, cada cosa de este paréntesis la tengo que multiplicar por cada cosa de este paréntesis. Entonces primero agarro uno y lo resuelvo. Después agarro el otro y lo resuelvo. Y listo. Incluso si hay 3 o más cosas. La x, por ejemplo. Tengo que multiplicarla por la x y por la 2. Entonces arranco. X por x, x al cuadrado. X por más 2x. Menos 1 por más x va a ser menos x. Menos 1 por más 2 va a ser menos 2. Y después se fijan si algo pueden resolver de acá adentro. Por ejemplo, el x cuadrado no lo puedo sumar ni con esto, ni con esto, ni con esto.
porque acá hay x, pero no está al cuadrado, no son semejantes, digamos. Entonces lo dejo solito. Estos que poseen la misma letra en sus términos pueden agarrar y sumar o restar los números que lo acompañan a la x, el 2 y el menos 1. 2 menos 1, 1. Positivo. Menos 2. Y así podría arreglar un poquito esa situación. Luego tiene un montón sobre potencia y radicación. ¿Sí? Les voy a mencionar cosas con las cuales tener cuidado, cosas que prestar atención. Básicamente, lo más importante de potencia y radicación es cuándo la pueden distribuir y cuándo no. Respecto a las multiplicaciones y divisiones, la potencia y las radicaciones y las raíces son distributivas, no hay problema. Pueden distribuir acá la n allá adentro a cada una de esas cosas, no hay ni problema. Con las raíces también. Pero ojo, nunca hagan eso cuando hay sumas o restas. Nunca. Por más que hayan dos cositas sumándose acá adentro, no puedo distribuir. No es distributiva la potencia ni la raíz respecto a la suma y la resta. Eso no se puede hacer. Ojo, cuidado, peligro. Lo que sí pueden hacer de la potencia es aplicar propiedades. ¿Sí? De la raíz no hay muchas que aplicar. En realidad casi no se usa la raíz, porque la raíz hay una técnica que es convertir la raíz en potencia. El índice de la raíz se convierte en un denominador de la potencia. Entonces, al convertir la raíz en potencia, directamente se trabaja con potenciación y se evita un poco las raíces que son un poco complicadas. Fíjense acá, a está elevado a la p, ¿sí? Y esta q se pone como denominador de esa potencia. Simplemente se convierte el índice en denominador. Y después se trabaja esto como si fuera una potencia, aplicando las propiedades de potencia y chao. ¿Sí? Por definición, de hecho, la raíz se puede convertir en potencia. Como se acaba de despejar a esta n, la paso como potencia para acá. La raíz n de índice n de a es igual a b si, solo si, b elevado a la n me da. Esto que está acá se llama raíz de una raíz y es muy parecido a lo que vamos a hablar acá de potencia de una potencia. Si tengo una raíz aplicada a otra raíz de a, se puede dejar todo esto, juntarla en una sola raíz, multiplicando los índices, q por p. Y las propiedades de potencia, que son más importantes, son un poquito más. Primero, cuando elevo algo a una potencia, tengo que saber qué estoy hablando. Por ejemplo, si yo elevo 2 a la 3, ¿sí? Estoy haciendo 2 por 2 por 2. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. La potencia me indica la cantidad de veces que la base se multiplica por sí misma. 2 por 2, 4, por 2 es 8. 2 al cubo es 8. Algunas propiedades o cositas importantes a tener en cuenta son las que les mencionan acá. ¿Sí? Esto no lo saqué del cuadernillo nuestro, pero está en el cuadernillo de otra manera. Primero, que cuando tengo exponente negativo, lo que hace este negativo no es cambiarme el signo de a, sino que simplemente me lo da vuelta. Por ejemplo, 2 a la menos 1 es 1/2. Nada más. Y tengo 2 a la menos 2. Bueno, 1 dividido 2 y esto está al cuadrado. Lo que hace básicamente es agarrar esta base, cualquiera sea, e invertirla. Fíjense, por ejemplo, 1/4 elevado a la menos 3. La base se invierte para eliminar este negativo. Entonces me queda 4 elevado a la 3. No cambia el signo, invierte la base. Cualquier cosa, cualquier número, por grande o pequeño que sea, elevado a la 0, siempre es 1. ¿Sí? Automáticamente, tienen algo elevado a la 0, eso es 1. Chao. Eliminado, ¿sí? Agos. Sí, lo estoy grabando. Lo estoy grabando, pero con grabador de pantalla. Van a ver que acá en los invitados hay como 3 Cristian. Hay un Cristian García, que soy yo, que está hablando. El otro Cristian García es la presentación. Y el otro está en otra compu ahí, está grabando la pantalla para después dejarlo bien bonito. Así que sí, tranqui. Bien. Y después tenemos estas propiedades de potencia que son bastante importantes porque las usamos bastante seguido, sobre todo cuando estamos viendo justamente análisis dimensional. Estoy seguro que en algún momento lo aplicaron o lo usaron. Cuando yo multiplico potencias de la misma base, agarro las potencias y las sumo automáticamente. No importa si esta base es una letra o es un número, tienen que ser iguales. Por ejemplo, 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 2 es igual a 2 elevado a la 5. ¿Por qué? 3 más 2 es 5
las bases son iguales, entonces puedo sumarlas. Y si en vez del 2 tengo una J o tengo una M o tengo una L o tengo lo que sea, si son iguales, sumo los exponentes. Pongo una M de masa, por ejemplo. M al cubo por M al cuadrado es M a la 5. Seguro. Lo mismo cuando estoy dividiendo potencias que tienen la misma base. No importa si este A es un número o es una letra. Si son iguales y están dividiéndose, las potencias se restan y el resultado es el nuevo exponente. Punto. Y cuando tengo potencia una potencia, por ejemplo, tengo 2 elevado a la 2 y esto está elevado a la 3. Bueno, eso se llama potencia de otra potencia y es lo mismo que raíz de una raíz. Se multiplica este exponente con este, me queda 2 a la 2 por 3, 2 a la 6. Punto. Si ese 2 era una letra, si no era una letra, si era un número, lo que sea, potencia y una potencia se multiplican y me queda una nueva potencia ahí lista para trabajar. ¿Sí? A partir de ahí tienen algunas propiedades interesantes de potencias, ¿sí? Las reglas de signos para potencias y para raíces que pueden llegar a ser algo interesante. Cuando el exponente es par, no importa si la base es positiva o negativa, si el exponente es par, 2, 4, 6, 8, lo que sea, ¿sí? Siempre va a ser positivo. Si la base es positiva, de todas maneras, siempre el resultado de la potencia va a ser positivo, siempre. El único caso en que una potencia les puede dar negativa es cuando la base es negativa y el exponente es impar. En ese caso se mantiene el signo porque termina siendo negativo. Único caso de resultado negativo en una potencia. En el caso de las raíces, pasa algo parecido. Cuando el radicando, es decir, lo que está dentro de la raíz, es negativo y el índice es impar, es el único caso en el cual la raíz es negativa. Cuando el radicando es positivo, no importa el índice, sigue siendo positivo el resultado. Y cuando el radicando es negativo y el índice es par, 2, 4, 6, 8, no tiene solución real. Así nosotros decimos que no existe. Como solamente vamos a trabajar con números reales en física, porque física no puedo usar números imaginarios en particular, entonces no vamos a utilizar esto jamás. ¿Sí? Lo vamos a ver, sí, cuando hacemos ecuaciones cuadráticas, por ahí nos va una raíz y nos va a dar negativa. Eso quiere decir que no hay resultado. ¿Sí? No existe. Siempre que tenga la raíz cuadrada, la raíz cuarta, un número negativo, eso no existe, no tiene solución los reales. Fíjense, acá vienen unos ejemplitos para trabajar con fracciones, justamente. Fíjense, tenemos 3 medios elevado a la menos 2. De vuelta, este menos no modifica el signo de lo que tengo acá, lo invierte nada más. Entonces queda el 2 tercios y todo esto, que ahora es la nueva base invertida, está elevado al cuadrado. Después este cuadrado lo pueden distribuir, porque esto es una división justamente. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y chao. Tengo un número negativo, elevado a una potencia impar, listo. Sé que esto me va a dar negativo. ¿Cuánto? Ya veremos. Es por 3 por 3, ¿sí? 3 por 3, 9 por 3, 27. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Pero seguro es negativo, porque tengo acá negativo y el índice es impar. Entonces son cositas que aplicando las reglas las puedo sacar rápido. Por supuesto, esto lo puedo meter en la calculadora, no hay problema. Pero estas reglitas me ayudan cuando en vez de un número tengo una letra, son lo único que me salvan. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera menos x elevado al cubo, por regla práctica yo sé que el resultado este es negativo y la x me queda elevado al cubo. No hay drama. Pero si yo tengo menos x elevado al cuadrado, automáticamente sé que el exponente es par, entonces el signo se va a cancelar y me va a quedar más x cuadrado. Esas pequeñas reglitas prácticas nos sirven sobre todo cuando tenemos letras, ¿sí? Incógnitas. Acá, no tengo ni idea de cuánto es la raíz de esto. Porque si yo hago 9 dividido 25, me da 0,36. La raíz cuadrada de 0,36 la puedo suponer, ¿sí? Pero automáticamente no. Entonces es más fácil distribuir la raíz. Esto es una división, puedo distribuirla tranquilamente. Entonces hago la raíz de 9 y la raíz de 25. ¿Cuándo lo voy a hacer? Y cuando yo lo que esté acá, si lo divido, no tengo ni idea de raíz. Pero conozco la raíz de lo de arriba y la raíz de lo de abajo por separado. Yo sé que la raíz de 9 es 3, sé que la raíz de 25 es 5, entonces eso lo puedo resolver y así todo junto de una no. Acá esto ni lo miro. Veo que el exponente es 0, entonces ni miro lo que hay adentro. Directamente esto es 1. Punto.
Raíz cuadrada de algo negativo, ni lo miro. Esto no existe. No hay solución en real. Punto. Y acá, por ahí hay que trabajar un poquito más. Este tipo de ejercicios requieren paciencia. Esto y los que son más grandes. ¿Sí? Por supuesto, en los prácticos o en los exámenes habían otros más interesantes. Pero fíjense que la clave acá es la paciencia y el orden. No puedo tratar de hacer todo junto. Cuando traté de girar traté de girar esto al mismo tiempo, claro, se me hizo manso lío porque capaz que perdí un valor, capaz que me olvidé de girarlo una vez y se me hizo manso lío. Voy por partecitas. Primero agarro esto, como está elevado a la -1, lo invierto. De 1/10 pasa a 10/1. Y esto queda con el exponente en positivo. La división la conservo. Un noveno, como está negativo, lo invierto. Un noveno se convierte en 9/1, 9. Y este exponente se vuelve positivo. Cuadrado. Si quiero, puedo decir, bueno, 10 dividido 9 al cuadrado, 10 dividido 81, ya lo puedo dejar así. ¿Sí? 10 dividido 81. Y ya está. Si lo quiero resolver, bueno, lo resuelvo con la calculadora. Y si no, puedo seguir aplicando propiedades. Este 9, como es una división, lo puedo transformar en multiplicación. 10 multiplicado, y esto lo invierto, así como está. Si esto fuese un 81, lo doy vuelta. 9 al cuadrado dividido 1 va a ser 1 dividido 9 al cuadrado. 10 por 1, 10. 1 que estaría acá abajo por 9 al cuadrado sería 9 al cuadrado. Y 9 al cuadrado justamente es 81. El orden que sigan por ahí depende muchísimo de cada uno. Más alguien capaz que fue lo metió en la calculadora y ya está. ¿Sí? De hecho, si lo metieron en la calculadora no les va a dar esto así tal cual bonito, sino que les va a dar 10 de 81, les va a dar 0,1234. Entonces, si alguien me dice, che, esto me dio 0,123, que alguien me dice, no, a mí me dio 10/81, los dos están bien. La única forma de compararlos es metiendo en la calculadora y viendo si realmente eso da 0,123. Después tienen dos cositas muy importantes. Estas dos que tengo acá. ¿Sí? La estoy pasando rápido así se marean. No. Una es el cuadrado de un binomio. Cuando ustedes tienen algo así, como les dije recién, esto no puedo distribuir el 2. Sería pésimo, una mala idea distribuir el 2 acá porque esto es una suma o una resta. En clase hicimos, cuando hicimos el TP1, hicimos la demostración de por qué esto es así, ¿sí? Pero no tiene sentido hacer la demostración. Para hacer la demostración hay que hacer algo parecido a lo que hicimos antes. Recordemos que por definición, algo que está elevado al cuadrado es algo que se multiplica por sí mismo dos veces. ¿Sí? A más B lo estaría multiplicando por A más B. Entonces hay que A multiplicarlo por A, después a A multiplicarlo por B, después a B multiplicarlo por A y después a B multiplicarlo por B. Quedan 4 términos, resuelvo los dos del medio y me termina quedando así, tal cual. ¿Sí? Para signo negativo es lo mismo. Siempre que yo vea esto, es el cuadrado de un binomio. ¿Sí? Es el cuadrado de dos pequeños términos que hay acá adentro. Pueden ser dos letras, pueden ser un número y una letra, no hay problema. Se resuelve siempre de la misma manera. Por supuesto, si lo que tengo allá adentro, por ejemplo, es 2 más 1 al cuadrado, no me voy a poner a aplicar el cuadrado de un binomio. Es más fácil sumar. 2 más 1 es 3. Ya está. Estas reglitas sirven para cuando lo que está dentro son dos letras o para cuando lo que está dentro del paréntesis es una letra y un número. Y ya está, no puedo resolver esto. Sí o sí necesito aplicar el cuadrado de un binomio, lo necesito aprender. La regla práctica es sencilla. Es el cuadrado del primer valor más 2 por el primer valor por el segundo valor más el segundo valor elevado al cuadrado. Para la resta es lo mismo. El cuadrado del primer valor más 2 por el primero por el segundo. ¿Pero por qué acá es negativo? Si me dijiste que es más. Bueno, porque al hacer 2 por el primero por el segundo, como el segundo es negativo, esto me termina quedando negativo. Simplemente por eso. ¿Y por qué este es negativo y este es positivo? Y porque este es el segundo al cuadrado. Menos b elevado al cuadrado. Por ser algo negativo elevado al cuadrado, esto se convierte en positivo. ¿Sí? Esto es b al cuadrado, positivo. Por eso, cuando tenemos el cuadrado de un binomio, ¿sí? El único término que difiere es el del medio, que me queda cambiado de signo. Pero el resto es lo mismo. ¿Sí? El primero es positivo siempre, el último es positivo siempre. El del medio es el que queda
positivo cuando esto es un más, negativo cuando esto es un menos. Es la única pequeña diferencia. ¡Pum! Perdón, a esto se lo llama trinomio cuadrado perfecto. Trinomio porque son tres términos, ¿sí? Y cuadrado perfecto porque viene del cuadrado binomio. Básicamente eso. Después tenemos la suma por la diferencia. Cuando tenemos un binomio y tenemos la diferencia de ese binomio multiplicado por la suma, esto y esto es igual, esto y esto es igual, ¿sí? El resultado es la diferencia de cuadrados, ¿sí? Es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Siempre va a ser así. Fíjense que el orden de esta diferencia de cuadrados sigue el orden de la resta, nunca el orden de la suma. Porque yo puedo poner a más b o puedo poner b más a. 2 más 4 es lo mismo que 4 más 2. Entonces la suma es conmutativa. No tengo que mirar esto para ordenar la resta. Yo tengo que mirar esto. Porque 2 menos 4 no es lo mismo que 4 menos 2. Entonces la resta no la puedo cambiar de lugar. ¿Sí? Si yo tengo esto y lo quiero convertir en eso, respeto el orden en ambos casos. Y si tengo alguno de estos dos casos y quiero convertirlo en la diferencia de cuadrados, tengo que mirar el orden que tiene la resta, no la suma. ¿Sí? Esto no es igual, por ejemplo, a b al cuadrado menos a al cuadrado. Eso sería pésimo. Siempre miro el orden que tiene la resta, obligatorio. Esta herramienta es bastante útil, igual que el cuadrado binomio. Con esta, muchas veces nos salvan las papas cuando tenemos letras mezcladas con números, ¿sí? Y a veces nos ayudan. No hay que mirar siempre de acá para allá, sino que este es un camino de ida y vuelta. Esto es una igualdad. Si nos encontramos con una diferencia de cuadrado, lo podemos transformar en esto. Y si nos encontramos con la suma por la diferencia, podemos transformarlo en eso. ¿Sí? Es un camino de ida y vuelta. Nos sirve, depende de la situación, nos va a servir para un caso o para otro. Y ahí entramos en las últimas casi cositas de números racionales, ¿sí? Al menos lo último que vemos nosotros. Hay un montón para ver números racionales, muchísimo, ¿sí? Son dos temitas súper sencillos, ¿sí? Y aplicables, que de hecho lo aplicamos no solamente en física, sino también en química, seguramente en biología han visto algún numerito con notación científica, sobre todo alguna concentración o alguna cantidad. Se usan mucho, todo el tiempo. Notación científica, por definición, si ven por ahí cuando calculamos algo, la calculadora ya nos da la notación científica, pero cuando tenemos que nosotros escribir la notación científica, siempre es un número que es entre 1 y 10, no puede ser 0,3, no puede ser 24, entre 1 y 10, ¿sí? Multiplicado por una potencia de 10, es decir, multiplicado por 10 a la algo. Ese número representa o a alguien que es muy grande o a alguien que es muy chiquitito. Por ejemplo, no es necesario pasar a notación científica, no sé, 12. 12 es 12, es fácil de nombrar. Capaz 125 también, lo puedo expresar en notación científica. Sí, pero 125 es sencillo. Ahora, 1.400.793, un número bastante grande para cálculo o para calcular, entonces capaz me conviene achicarlo, pasar a notación científica. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando el número es grande, la potencia de 10 me termina quedando positiva. Lo que hago básicamente es buscar este número, empiezo a correr la coma hasta que me queda un número entre 1 y 10. Si la corro hasta acá me queda 65. Se me pasó. Si la corro hasta acá me queda 0,65. Es más chiquito que 1. Me pasé de vuelta. Entonces tengo que poner acá 6,5. ¿Sí? Después, bueno, vamos a ver hasta dónde vamos a redondear. Normalmente redondeamos hasta 2 decimales. Vamos a ver cómo a la derecha. Y después contamos cuántas veces corremos la coma para llegar acá. 1, 2, 3, 4 veces la corrí hacia la izquierda. Entonces el exponente del 10 va a ser 4. 6,58 por 10 a la 4. Cuando el número es muy pequeño, la coma la tendríamos que correr hacia la derecha, ¿sí? Y el exponente va a ser negativo. De vuelta, no la voy a correr hasta acá porque me queda 78. Ahora voy a correr hasta acá porque me queda 0,78. Corro 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, 7,83, y así queda expresado bien en notación científica. Esto no quiere decir que si lo corro hasta el 78 está mal, el número es el mismo. Y si ustedes corren la coma 7 veces y le queda 78, 78,3 por 10 a la menos 7, es el mismo número. O sea, si me lo dan en un resultado, por ejemplo, expresado así o expresado así, las dos cosas están bien. Ahora, si se los pide en notación científica, normalmente le está pidiendo esto, que lo expresen con número entre 1 y 10, porque así es por definición la notación científica. Lo cual, numéricamente, matemáticamente, no quiere decir que esto y esto sea diferente.
Numéricamente son iguales, ambos están bien. Igual también si la corro 5 veces, me queda 0,783 por 10 a la menos 5. Y numéricamente esto y esto son iguales. Depende de la cantidad de veces que corro la coma, va a ser el exponente de el 10. El ideal sería este. Ahora, si yo tengo múltiple opción y me aparece esto, tengo que saber, ¿sí?, que la coma está simplemente corrida un lugarcito. ¿Sí? Si la corro un lugarcito más, esto pasa a ser menos 6. Entonces, está bien lo que me dio. También hay un botón en la calculadora. Depende de la calculadora es el nombre de ese botón, pero normalmente está arriba del 7 y el 8. En mi calculadora es un botón que dice ENG, ¿sí?, que tiene una flechita para allá. A mí cuando veo un resultado muy grande o muy chiquitito en la calculadora con muchos decimales, y aprieto este botón, me lo transforma en notación científica. Y si aprieto el Shift y aprieto la flechita de arriba, digamos, o sea, este botón también, me va corriendo para un lado y para el otro la notación científica. Está bueno para jugar un poquito con eso y aprenderlo a usar, porque por ahí les va corriendo como para un lado y otro y les ayuda a hacer este tipo de expresiones. Y redondeo. ¿Cómo redondeo y trunco? Truncar es redondear para abajo, o sea, esto es redondeo. ¿Sí? Normalmente nosotros vamos a usar hasta la segunda cifra, pero depende. Si ustedes tienen un resultado que es 0,001, lo dejo así. No voy a redondear a la segunda cifra porque me va a quedar 0. No tiene sentido. Pero cuando pueda redondear a la segunda cifra, lo hago. ¿Sí? Sobre todo cuando son números muy grandes o que hasta ahí llegue lo representativo. Cuando trabajan con ángulos, por ejemplo. Más de 2 cifras es demasiado. ¿Sí? Una cifra, 2 cifras. 5 es el número. ¿Por qué? Primero elijo hasta la cifra que quiero redondear. Por ejemplo, a la segunda cifra. Entonces agarro mi numerito y digo, bueno, a ver, 1, 2. Hasta acá quiero redondear. Esto quiero que sea mi último lugar de escalera. Bueno, miro el número siguiente. Si el número siguiente es más grande que 5, por eso 5 es el número. Si es 5 o más grande que 5, redondeo este que yo quiero mirar para arriba. Lo cual quiere decir que lo convierto en un 6 y esto lo desaparezco. Si ese 7 en vez de 7 hubiese sido un 5, la situación sería la misma. Pero si fuese un 4, un 3 o un 2, la situación es la de abajo. Fíjense acá. Quiero redondear hasta la segunda cifra. Miro la que sigue. Es un 2. Es más chiquito que 5. Listo. Entonces, el 4 no lo toco, lo dejo como está, pero todo esto lo desaparezco. Eso es redondear hacia abajo, pero también se lo conoce como truncamiento. Truncar es como achar, cortar, porque pareciera que estamos haciendo eso. O sea, pareciera que nosotros en vez de redondear, lo que hemos hecho es cortar el número ahí. Se lo llama redondeo. A esto se lo suele llamar redondeo o redondeo hacia arriba, y esto se lo suele llamar redondeo hacia abajo o truncar. Fíjense todo esto lo que hemos hablado sobre números racionales. Es un montón, pero realmente el trabajo con fracciones, el trabajo con operaciones numéricas también, más que solo fracciones, operaciones numéricas, potencia, el cuadrado binomio, las distributivas, ¿sí?, los signos. Tenemos que tener mucho cuidado y atención al trabajar con eso. Después viene la parte de geometría. ¿Sí? Acá explotaron muchos cerebros, pero yo lo divido en dos. Primero tenemos la parte de geometría de los ángulos y después vamos a ver la parte de los triángulos. Los ángulos en realidad es algo bastante sencillo este primer pedacito. En este primer pedacito lo único que tienen son nombres, ¿sí?, o formas en las cuales se llaman. Por ejemplo, el ángulo de 0 se le llama nulo. Al agudo se lo llama, perdón, a los ángulos que van entre 0 y 90, es decir, pequeñitos, por así decirlo, se lo llama agudos. Al ángulo de 90 se lo llama recto. Al ángulo de 180 se lo llama llano. Y a los ángulos que van entre 90 y 180 se lo llama obtusos. Todos estos ángulos en los cuales el angulito queda como encerrado entre los dos vectores, entre las dos semirrectas, ¿sí?, se los llama convexos, que están como encerrados. Los ángulos que estarían por el lado de afuera, que no están encerrados, sino que están como libres, se les llama cóncavos, ¿sí? Particularmente, todos los que son mayores a 180 hasta la vuelta completa, que es 360, se los llama cóncavos, si están como por arriba. Ustedes pueden tomar el ángulo de acá adentro, que es el convexo obtuso, o pueden tomar el de acá afuera, que sería la parte cóncava, número más grande. Y el de 360 se le llama pleno o vuelta completa, ¿sí?, o giro completo. Simplemente son nombres, y hay que conocerlos, saberlos, leerlos, porque si en algún momento le dicen, che, ahí se forma un ángulo recto, es de 90. Che, allá hay un ángulo llano, 180. Esa es la idea. Con esto lo mismo. Complementarios son dos ángulos que suman 90 grados. No importa dónde están. Acá se los dibujaron pegados. Cuando algo está pegado se le dice que son consecutivos.
pero no hace falta que estén uno pegadito al otro. Simplemente, tengo dos ángulos, uno de 70 y uno de 20. Listo, son complementarios, porque suman 90. ¿Sí? Y si tengo uno de 100 y uno de 80, son suplementarios, no importa en dónde estén, porque los que suman 180 entre ellos son suplementarios. Estos son nombres, es como nomenclatura de química, lo mismo, es nomenclatura de ángulos. Esto es nomenclatura de ángulos y esto es nomenclatura de parejas de ángulos. Cuando están uno pegado al otro, consecutivos. Cuando suman 180 donde estén, suplementarios. Cuando suman 90 en donde estén, complementarios. Particularmente, cuando son suplementarios y suman 180 y además está uno al ladito del otro, se dice que son adyacentes, ¿sí? Pero adyacente es una palabra que para ángulos significa esto, pero es una palabra que en realidad adyacente significa casi como vecinos, ¿sí? De hecho, cuando nosotros hablamos de catetos, después en trigonometría decimos cateto adyacente, es el cateto que está en vecino, ¿sí? El que está al ladito pegado. Y después tenemos estas cositas de acá, que está re bueno. Esto ahora en vectores les viene re bien, ¿sí? Saber que cuando tengo dos rectas, tucu, tucu, los ángulos que están opuestos por vértice siempre son iguales. De hecho, esto en el ejercicio 9 y 10 les vino genial de vectores, ¿no? Para trasladar un vector de un lado al otro de los cuadrantes, ¿sí? Porque ahí podían trasladar después el ángulo. El ángulo que les quedaba eran opuestos por el vértice, entonces quedaba genial, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tenían el eje X, tenían el eje Y, no me acuerdo cuál ejercicio era este, pero era uno de esos, y acá tenían un vector que estaba acá, pero que había que trasladarlo al otro cuadrante. El problema es que ustedes les daba el angulito este, que era 25 grados, creo, y había que trasladarlo a algún lugar, podía ser acá o acá, para poder después trabajar el vector en este cuadrante. En vez de ponerlo ahí, lo queremos trabajar en este cuadrante. Entonces, ese vector terminaba siendo, perdón, ese angulito era igual a este, pero es porque son opuestos por el vértice. Porque si miramos en detalle, acá tenemos esta recta, que es el eje X, y la recta, que es como la dirección de nuestro vector, que se están cortando en un punto. Son dos rectas. Eso hace que los ángulos opuestos por el vértice sean iguales. ¿Sí? Esto tiene bastante utilidad. Se ve sencillo, pero tiene mucha utilidad. Esto también. Ahora todavía no lo ven mucho. Ahora por ahí se lo hemos tomado en el examen de alguna manera, o por ahí lo van a ver mejor más adelante. Pero esto en la unidad 5, que van a ver fuerzas, y le van a dar una fuerza en la pared, la otra se la van a dar en la puerta y la otra se la van a dar en el piso. Y tienen que trasladarlas todas al mismo punto, porque de alguna manera todos esos vectores de fuerza tengo que sumarlos. Sí o sí, esto tengo que poderlo interpretar. ¿Sí? Siempre. Cuando yo tengo dos rectas paralelas, ¿sí? Y alguna otra que lo cruza, esa que lo cruza puede estar en diagonal, puede estar como para este lado, puede estar para allá, puede estar para donde sea. Dos paralelas, perdón, y una que lo cruza, se forman ángulos. Un montón de ángulos. Los ángulos que están del mismo lado, uno arriba y uno abajo, por así decirlo, ¿sí? Fíjense como acá alfa y beta, se llaman correspondientes. ¿Sí? Fíjense que este está arriba de la paralela de abajo y este está arriba de la paralela de arriba y están los dos del mismo lado que la secante, ¿sí? O la que corta. Este ángulo también sería igual a este ángulo sería igual a este ángulo sería igual a este. Incluso por el dibujo lo puedo chusmear, ¿sí? Se ve en el dibujo que este es igual que este y se confirma porque son correspondientes. Lo mismo con aquellos que son alternos, no importa si son internos o externos. Esto de internos se refiere a dentro de las paralelas y externos fuera de las paralelas. Se ve en el dibujo que este es igual que este. Incluso fíjense que este es igual que este por ser opuestos por el vértice y este es igual que este por ser correspondiente. O sea que todo está relacionado, todo cierra en cierta manera. ¿Sí? Este es igual que este es igual que este es igual que su opuesto por el vértice y a su vez es igual que este porque son alternos externos. ¿Sí? Entonces todo guarda cierto sentido. Los conjugados suman 180, lo cual guarda mucho sentido también, porque fíjense que se nota que este con este suman 180. Este con este suman 180. Este son iguales que este. Entonces, si este con este se ve gráficamente que suman 180 grados y este azulcito es igual que el alfa, entonces beta con alfa, que son conjugados, también suman 180. Por eso los ángulos conjugados suman 180. Es algo que se ve gráficamente. Incluso ni siquiera les van a preguntar si son conjugados, alternos o correspondientes. Pero sí les van a dar un dibujo. Y ustedes tienen que saber si este ángulo con el que yo tengo acá, o a donde lo quiero trasladar, son conjugados, o son iguales, o qué es lo que pasa. ¿Sí?
suman 180, suman 90, ¿sí? Tengo que saber leer gráficos y gráficamente interpretar cuando dos ángulos son iguales, cuando suman 90, ¿sí? Lo mismo que estamos haciendo ahora en vectores, que por ahí cuando trasladamos los ángulos tenemos que ver gráficamente qué es lo que pasa todo el tiempo, todo el rato. Y esta es como la primera parte, digamos, de la unidad 1. Hasta acá como que casi va entrando ya en geometría, ¿sí? Son todas cosas importantes, son todas cosas muy prácticas, ¿sí? Y son todos temitas que progresivamente vamos a ir utilizando. Después tenemos la segunda parte, que ya es geometría. Fíjense que no es tanto lo que les voy a comentar acá, son poquitas cosas. Tenemos la parte de triángulos. Los triángulos los pueden clasificar según sus lados, todos sus lados iguales, equilátero, dos lados iguales y uno diferente, isósceles. Todos sus lados distintos son escalenos. De vuelta, esto es nomenclatura, ¿sí? Esto hay que aprendérselo, no queda otra. Si ustedes ven un triángulo que tiene todos sus lados iguales, tienen que saber que es escaleno, ¿sí? Puede ser que nosotros digamos, ese ángulo, ¿cómo es? Y me quedo recalculando media hora. No, automáticamente tengo que reconocerlo según sus lados y según sus ángulos. ¿Tiene todos los ángulos agudos, que eran ángulos entre 0 y 90? Todos los ángulos agudos es acutángulo. No hace falta que sean todos iguales, es acutángulo. Si a su vez son todos los ángulos iguales, seguramente va a ser equilátero. Si veo que tiene un ángulo recto, el resto de los ángulos seguramente van a ser agudos porque no me dan las cuentas, sino es rectángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, es obtusángulo. Este es como el más importante de esta sección y estos dos son como el más importante de esta sección. ¿Por qué? Bueno, esta es la estrella. El ángulo rectángulo nos da un montón de herramientas para trabajarlo, ¿sí? Y de este lado tenemos el isósceles, que tiene una particularidad, y el equilátero, que tiene una reguita muy práctica. Acá les copié algo que creo que no está en el cuadernillo, pero que siempre viene útil. A lados iguales corresponden ángulos opuestos a ellos, iguales entre sí. ¿Qué quiere decir? Este lado es igual a este. Entonces, sí o sí, este ángulo, que es el opuesto a este lado, y este ángulo, que es el opuesto a este lado, tienen que ser iguales entre sí. En el equilátero también pasa lo mismo. Si este lado y este lado son iguales, los ángulos opuestos a ellos también son iguales. Por eso el equilátero, a su vez, tiene todos los lados y todos los ángulos iguales. Ese es un motivo por el cual siempre en los ángulos equiláteros, todos sus ángulos valen 60. Siempre. No hay ningún triángulo equilátero en el cual sus ángulos no midan 60. ¿Por qué? Por esta otra reglita práctica. La suma de ángulos interiores de un triángulo siempre valen 180 grados. Siempre. ¿Sí? ¿Qué es obtusángulo? Listo. Este más este valen 180. ¿Qué es rectángulo? Este más este valen 180. ¿Qué es acutángulo? Este más este valen 180. ¿Qué es escaleno? Este más este valen 180. Siempre. Esa regla aplica a todos los triángulos y me sirve mucho cuando tengo dos triángulos y quiero averiguar el tercero. Esa regla es muy importante. En el equilátero, ¿por qué digo que valen 60 y tienen que ver con esto? No, porque en el equilátero tengo tres ángulos iguales. No sé cuánto valen, supónganse. Pero los tres valen lo mismo. X, X y X. Este ángulo vale X, ese también y ese también. Y los tres ángulos internos del triángulo tienen que valer 180. X más X es 3X. El 3 lo paso dividiendo. Me queda que X es igual a 180 dividido 3, que es 60 grados. Siempre los ángulos internos de un triángulo equilátero valen 60. Les puede servir para un isósceles. Supónganse que les da este angulito de acá arriba. Y dice que ese vale 20. Bueno, si el de arriba vale 20, yo sé que este vale X y este vale X porque valen lo mismo, ¿sí? Lo que puedo decir es, bueno, a ver, 20. Perdí el mouse, ahí está. 20 más el ángulo de abajo, más el otro ángulo de abajo que tiene que ser igual, vale 180. El 20 lo paso restando, X más X, 2X, 180 menos 20, 160. El 2 lo paso dividiendo, 160 dividido 2, 80. Y automáticamente puedo decir que estos dos angulitos, si el de arriba vale 20, estos dos, ambos valen 80. Esta regla me sirve para mucho, pero también esta reglita práctica viene bastante útil en algunos casitos.
Respecto a los triángulos, tienen muchas herramientas para usar, pero ojo cuando las usan. Cuando son isósceles y solo si son isósceles, esta altura, ¿sí? Que de un lado me queda este lado y este lado, que son iguales, esa altura me debía al triángulo isósceles en dos partes completamente iguales. Me la divide justamente en dos triángulos rectángulos completamente iguales. Entonces, para esta mitad puedo aplicar las herramientas de rectángulos y para la otra mitad puedo usar las herramientas de rectángulos. Si no quiero hacer esa división, bueno, no hay problema. No hago la división y lo trabajo como un triángulo común y corriente. ¿Sí? Ahora, si lo trabajo como un triángulo común y corriente, no puedo usar nada de acá, sino que tengo que usar las herramientas de cualquier otro tipo de triángulo. Estas herramientas del medio solo sirven para triángulos rectángulos. Jamás uso trigonometría o Pitágoras para otros tipos de triángulos. Solo para triángulos rectángulos. Para triángulos rectángulos tengo dos herramientas fuertísimas. Una es Pitágoras, que me relaciona los tres lados. La hipotenusa siempre es el más grande, que está opuesto al rectángulo, digamos. B y A, que se llaman catetos. Esta es la carita de Pitágoras. Me dice que la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Lo que siempre decimos es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Conociendo dos lados, el tercero lo puedo averiguar con Pitágoras. Siempre. No hay duda alguna. Que conozco C y conozco A, B lo puedo despejar. Que conozco A y B, C lo puedo encontrar. Que conozco C y A y B, A lo puedo despejar. Listo. 100% asegurado. Tengo dos lados, el tercero lo tienen. ¿Para qué? No sé. Fíjense si lo necesitan, pero el tercero lo tienen. Trigonometría son relaciones entre ángulos y lados. ¿Sí? Siempre relaciona un ángulo con dos lados. Con cualquier dos. Si este lo quiero relacionar con A y B, son los dos catetos. ¿Sí? Entonces uso la tangente. Si este lo quiero relacionar con el opuesto y la hipotenusa, uso el seno. Si lo quiero relacionar con el lado adyacente, es decir, el lado que está pegadito, y la hipotenusa, uso el coseno. ¿Cómo es eso? SOHCAHTOA. SOHCAHTOA me maneja la trigonometría de arriba para abajo. Dice que el seno de un ángulo es igual a su lado opuesto sobre hipotenusa, que el coseno de un ángulo es igual al lado adyacente o vecinito sobre hipotenusa, y que la tangente de un ángulo es igual a su lado opuesto sobre adyacente. Esas son las únicas tres relaciones que tengo para cada ángulo. Por supuesto, se las puedo aplicar a alfa y van a ser así como las tengo acá. O las puedo aplicar a beta, por ejemplo, el ángulo de acá, y van a ser al revés. ¿Sí? Ese uno ignórenlo porque este dibujo me lo había robado en realidad. Esto no le den importancia en este momento. Fíjense. El seno de alfa es el opuesto a sobre hipotenusa, C. El coseno de alfa es igual a la adyacente, B, sobre hipotenusa, C. Y la tangente de alfa es el lado opuesto A sobre el adyacente, B. A sobre B. Si tengo los lados, tengo estos dos, por ejemplo, puedo averiguar el ángulo despejando la tangente como arco tangente. ¿Sí? Entonces, si la tangente de alfa es A sobre B, entonces alfa va a ser igual arco tangente, que en la matemática se escribe así, pero en la calculadora lo van a encontrar como tangente menos 1. Y este botón lo tienen apretando el Shift y el botón de tangente se los pone así con el menos 1. De paréntesis A sobre B. Es lo que hacemos siempre en vectores. Conocemos el lado opuesto, que es la componente en Y, el adyacente, que es la componente en X, aplicamos el arco tangente y obtenemos alfa. Finalmente, para cualquier triángulo, menos para el rectángulo, porque el rectángulo, ¿se pueden aplicar esto en el rectángulo? Sí, pero sucede que cuando usamos el ángulo recto, nos da algún errorcito. El teorema del seno aplicado en el triángulo rectángulo, si acá ustedes ponen seno de 90 grados, les da 0, les elimina esto y ya no pueden trabajar el teorema del seno, porque esto se les hace igual a 0 todo. Chao. El teorema del coseno, si lo aplican para el triángulo rectángulo, ¿sí? Y utilizan justo el ángulo recto, coseno de 90 grados es 1, entonces, pero creo que era así, coseno de 90, no, perdón, coseno de 90 es 0, ¿sí? Entonces el coseno, esto se les hacía 0 y les quedaba Pitágoras. Y cuando lo hacen acá, el seno de 90 era 1, perfecto, pero igual como que no les funcionaba el teorema del seno. Entonces, esto no aplica, ¿sí? Para triángulos rectángulos.
Tengo rectángulo, tengo un montón de herramientas, demasiadas, ¿sí? Que me relacionan solamente los lados, bueno, Pitágoras. Que me relaciona un ángulo con los lados, trigonometría. Que me relaciona el ángulo con los lados, pero no tengo el triángulo recto, ¿sí? No tengo el ángulo recto, es cualquier otro. Es isósceles, es escaleno, lo que sea. Listo. Tengo estas herramientas, no me queda otra. Cuando tengo dos ángulos y un lado, seguramente puedo usar esto. Si tengo dos ángulos, recuerden que la suma de ángulos interiores es 180, o sea que el tercero lo tengo. O sea que si tengo dos ángulos, el tercero lo tengo. Si tengo todos los ángulos, esto lo conozco. Entonces, cualquier lado que conozca me puede ayudar a conocer cualquiera de los otros dos. Así que tengo dos lados y un ángulo, ¿sí? Siempre y cuando no sea de esta manera, supónganse que conocen B, A y conocen el ángulo intermedio, eso no me sirve el teorema del seno, es el único caso. Pero fíjense acá si los marco. Conozco B, conozco A y conozco el ángulo intermedio. Conozco uno de cada signo igual. Entonces, si ustedes los marcan y les pasa esto, no pueden usar el teorema del seno. El teorema del seno les sirve solamente cuando conocen dos lados y un ángulo que no sea su intermedio. Por ejemplo, B, A y beta. B, A y beta. Con esto podrían, por ejemplo, encontrar alfa. Cuando encontraron alfa, alfa más beta más este deberían ser 180, o sea que lo pueden despejar. Y después ya pueden encontrar C. Listo. Para este caso particular en el cual le relaciona de alguna manera este lado y su intermedio, su ángulo intermedio, tienen que utilizar el teorema del coseno. Yo si tengo A, B y el ángulo intermedio entre ellos, ¿sí? Acá A, B y el ángulo intermedio de ellos, puedo averiguar C mediante el teorema del coseno. Así también, si no tengo ningún ángulo, pero tengo los tres lados, puedo averiguar cualquier ángulo que a mí se me ocurra. ¿Que quiero beta? Bueno, trabajo el teorema del coseno entre beta y su lado opuesto. El lado opuesto al ángulo que yo quiero averiguar, ¿sí? B, elevado al cuadrado, es igual a los otros dos lados elevados al cuadrado sumándolos, ahí C al cuadrado, menos 2 por A por C por el coseno de este ángulo. Eso lo pueden armar para cualquier par. Pueden hacerlo para beta y B, pueden hacerlo para gamma y C, o pueden hacerlo para alfa y A. Siempre la idea es más o menos la misma, pero sirve para esas situaciones. O conozco dos lados, su ángulo intermedio y quiero el opuesto, o conozco todos los lados y quiero un ángulo. Esas son las dos situaciones en las cuales me sirve el teorema del coseno. Para las otras, trato de usar el del seno. Después tienen un montón de perímetros, superficies, volúmenes. Esas fórmulas no me queda otra que saberlas. Hay técnicas de aprendizaje, por supuesto, sobre todo para el tema de los volúmenes del cubo, paralelepípedo y cilindro. Básicamente siempre es el área de la base multiplicado por la altura. Entonces, si tengo el área de la base del cubo, o el área de la base del paralelepípedo, o el área de la base del cilindro lo multiplico por la altura, seguro me da el volumen. No hay problema. En realidad los uso los dos, ¿sí? Depende de los datos que tenga. Normalmente, cuando los datos los tengo así, pero justo en esos dos casos, uso el teorema del coseno, ¿sí? Tengo que tener o los tres lados y me piden un ángulo, uso el teorema del coseno. O tengo dos lados, el ángulo intermedio y necesito el lado opuesto, teorema del coseno. Para todos los otros casos, uso el del seno, normalmente. Porque normalmente tengo dos ángulos y un lado. Entonces el otro ángulo lo puedo averiguar y después voy a utilizar el teorema del seno. Es bastante sencillo de usar y es bastante frecuente de uso. Pero para esos dos casos puntuales que les mencioné, el del coseno sería el adecuado. Igual el teorema del coseno lo tienen que saber porque hay algunos casos de aplicación en vectores en el cual aplicamos el teorema del coseno solamente que un poquitito modificado. ¿Sí? En vectores, cuando ustedes restan dos vectores, la resultante de la resta lo sacan así. Cuando ustedes suman dos vectores, la resultante de la suma sacan el teorema del coseno, pero signo positivo. Entonces el teorema del coseno hay que saberlo. Para triángulos esto siempre es positivo, nunca negativo. Y no se olviden del 2. Los dos errores más comunes en este teorema al aplicarlo es olvidarse del 2 o del signo negativo. Bien, de esto como les decía, pueden encontrar algunas técnicas de uso, digamos, o de aplicación, pero hay que aprendérselos, no queda otra. Si son fórmulas que hay que saber, sí o sí. ¿Cómo sacar un perímetro? Recuerden que el perímetro en cualquier figura es la suma de sus lados. Entonces, acá, acá y acá los puedo más o menos suponer.
En el círculo también. Esta que les marqué, estas tres primeras y el círculo son las que sí o sí hay que saber de memoria. Las otras por ahí ni aparecen, estas figuras por ahí ni están. De hecho, el rombo es como un cuadrado torcido, o sea, es un cuadrado. Puedo trabajar con un cuadrado y listo. De este lado, para los volúmenes también, el del cubo, esto que es como un rectángulo paradito y esto que es un cilindro, tengo que saberlos, los voy a usar un montón, sobre todo en fluidos. No para mañana, hay tiempo, digamos, estamos a trabajar todo el año con estas cosas. Eventualmente se me van a fijar. Pero si no me las sé de memoria, ténganlas a mano. Porque si después están haciendo un práctico y de repente tienen que calcular el volumen de un cilindro, van a decir, ah, qué flojera, no tengo la fórmula acá, la busco mañana. Y mañana no la buscan pasado, después de pasado, y ni siquiera se acuerdan del problema que tenían que hacer. Entonces, ténganlas a mano, ¿sí? Hágansela una impresión, tengan en el teléfono como una captura. Por lo menos esta que les marqué acá al principio y la del círculo hasta que se las aprendan. También la esfera, cómo sacar la superficie del volumen, ¿sí? Y en estas figuras más que nada cómo sacar el volumen. Superficie también es útil, sobre todo en esto, ¿sí? El cubo es un caso especial de paralelepípedo. O sea, si ustedes saben este, del cubo también lo saben, porque es igual, solamente que son todos los lados, las aristas iguales, ¿sí? Es como el cuadrado y el rectángulo. Si sea el rectángulo, no puedo usar el cuadrado, es lo mismo, solamente que tiene todos los lados iguales. La única diferencia. Pero bueno, eso sí, ahí sí hay que saberlas. Estas, si quieren no saberlas, bueno, no importa, porque si no las saben, pueden dividir la figura en figuras conocidas. De hecho, eso les pasó en el examen último. Les habían dado una casa. De hecho, eso me lo traje acá, está acá. Les dieron una casa. Y les pidieron el área de una casa. Y me van a decir, no sé sacar el área de una casa. No tengo esa ecuación. No tengo la ecuación, perfecto. Pero esta casa la podía dividir en un cuadrado. Y sé sacar el área de un cuadrado. La puedo dividir en un rectángulo. Y sé sacar el área de un rectángulo. Después acá había otro rectangulito. ¿Sí? Obviamente, cuesta un poco ver la figura, es mucho planteo, por ahí es tiempo, y es práctica, es mucha práctica, es ponerse a mirar figuras, a buscar en internet, buscar en YouTube, pedir a los profesores, ver los prácticos adicionales que hay en Moodle, ¿sí? Lleva bastante práctica y bastante tiempo, por supuesto, pero tranqui, que hay un año, ¿sí? Va a haber muchos planteos, muchos problemas para hacer. Entonces, tenía un cuadradito acá, tenía un rectángulo acá, tenía acá un pequeño rectangulito, y me quedaban dos triángulos, uno ahí y el otro ahí. Por ahí, digamos, la chispa, digamos, o la gracia estaba en encontrar realmente las medidas. Por ahí, para sacar este triángulo, tengo que encontrar la base y la altura. Base por altura sobre 2 tengo el área de este triangulito. Y es igual al área de este triangulito. Cuadrado, base por altura, tengo el área del triángulo. Base por altura, tengo el área del rectángulo. Base por altura, tengo el área del rectángulo. Por ahí la onda estaba en encontrar justamente esas dimensiones, ¿sí? Porque tengo las grandes, pero tengo las dimensiones. Las convertí en la misma unidad y podía empezar a dividir una figura desconocida en figuras conocidas y encontrar el área de esas figuras conocidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que aprender. Con lo que tengo, con las herramientas que conozco, tengo que empezar a ponerme, sentarme y usar la cabeza, romperme en cuatro para poder descubrir cómo hacer para aplicar lo que conozco a algo desconocido, ¿sí? A un problema nuevo. Eso les va a pasar todo el tiempo. Por eso les digo que por ahí, conociendo estas, la esfera y el círculo, más o menos van a ir bien. Las otras no son necesarias. De hecho, creo que no las he aplicado desde que entré a la facultad. Esas figuras no las usé nunca. Bien, después tienen la parte de gráficas y funciones. Tienen la función de la recta, o ecuación de la recta, y la parábola, ¿sí? Cuadrática. Hay cosas que no pueden no saber, ¿sí? Primero, ¿cómo ubicar un punto en el espacio? Ahora con vectores más o menos, bien. Siempre recuerden que un punto se coloca primero el valor de x y después el valor de y. No importa si es negativo, positivo, grande, pequeño, lo que sea. Primero la x y después la y. Entonces, cuando vea el eje coordenado, siempre el horizontal es la x. El positivo está del lado derecho, el 2 está acá. Y el vertical es la y. Positivo para arriba, negativo para abajo. Por ejemplo, acá el menos 7 está acá. Si quiero ubicar este punto, ¿sí? Tengo que unir este con este. Y más o menos el punto 2 menos 7 estaría acá. Otra cosa importante, saber que durante todo el eje X, la y vale 0. Porque la y, acá vale 1, acá vale 2, acá vale 3, acá vale menos 1. Pero durante toda esta recta vale 0. Entonces, si yo tengo un punto sobre ese eje, por ejemplo acá, ese punto tiene 4 de x
y tiene 0 de y. Lo mismo con un punto sobre el eje y. Sobre el eje y la x vale 0. Entonces ese punto de acá, por ejemplo, sería 0 de x, 6 de y. Son cositas que tenemos que conocer y tenemos que interpretar en los sistemas coordenados, ¿sí? Ecuación de la recta. Muy importante. Cualquier ecuación de la forma y igual a, que el otro tenga una x, ¿sí? Ese término puede no estar, pero si tengo alguna x de este lado es una recta. La puedo representar por lo menos como una recta. Las partes. El término independiente, es decir, el término que no tiene x, siempre es la ordenada de origen, es decir, siempre es el punto en el cual tocamos al eje y. Y esto acá es lo que se llama pendiente. El valor que acompaña a la x puede ser positivo, negativo, puede ser una fracción, siempre se llama pendiente. Si esa pendiente es positiva, negativa o cero, me cambia. Si es positiva, la recta siempre va a ir para arriba, va a ser creciente. Esa pendiente es negativa, siempre va a ir para abajo. Acá le puse M, allá le puse A, pero bueno, es la pendiente. Negativa siempre va a ir para abajo. Si esa pendiente llega a ser cero, esta pendiente llegase a ser cero, ese término no está. Me queda y es igual a b. Entonces y siempre vale lo mismo, la función siempre es una constante y por eso se me hace una recta horizontal. Si la pendiente fuese infinita, en realidad esto no lo usamos nunca, directamente nos dice x es igual a 3, por ejemplo. Significa que el valor de x siempre es el mismo, entonces tengo una recta vertical. Sin embargo, estos dos casos casi no se usan. Esto sí. El caso de la constante, bueno, una vez cada mucho, pero estos dos se usan todo el rato. Y hay que saber trabajarlos. Hay que saber cómo graficar una función y cómo a partir de un gráfico encontrar la función. Para eso, la ordenada de origen no genera problemas. Siempre el término independiente en cualquier función es la ordenada de origen, es un punto, pero la pendiente hay que saber usarla. La pendiente nos da una relación entre lo que varía la función en el eje y lo que varía la función en el eje x. Normalmente decimos que esa pendiente, ¿sí?, que en este caso es 2 sobre 1, pero podría ser una fracción diferente, necesitamos el numerador y el denominador. El numerador nos indica cuánto nos movemos en el eje y, hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como es positiva, es hacia arriba. 2 unidades. Y el denominador, que es la variación en x, es lo que nos vamos a mover siempre hacia la derecha. Siempre el denominador es hacia la derecha y el numerador es hacia arriba o hacia abajo. Si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Entonces, desde un punto conocido, que puede ser esto, puede ser una raíz o puede ser el punto que se les ocurra de la función, si ustedes se mueven 2 unidades hacia arriba y una hacia la derecha, o una hacia la derecha y después 2 hacia arriba, van a lograr encontrar el otro punto para graficar esta función. Fíjense, una unidad hacia la derecha. Me fijo en el eje X con cuál es el largo de la unidad. El largo de la unidad no es un cuadrito siempre, es esto. Puede ser un cuadrito, 2, 20 o medio. Ese es el largo de una unidad. Entonces, hacia la derecha me desplazo una unidad. Y después, hacia arriba, 2 unidades en el eje Y. No 2 cuadritos, no 2 centímetros. 2 unidades del eje Y. 1, 2. Más o menos. Y ahí pongo el otro punto. Uno de esos dos puntos. Y ahí tengo la ecuación de mi recta. Por supuesto es aproximada, capaz que acá se me deforma un poquito. Pero más o menos es así. Y otra cosa importante es cómo encontrar la raíz. La raíz, o cero, es el punto en el cual la función, la recta en este caso, toca el eje X. Yo acá puedo ver que es más o menos menos 3, pero ¿qué pasa si se me torció? Y es menos 3,1. Bueno, para estar seguro, ese valor es el valor en el cual la recta toca el eje X. ¿Sí? Durante todo el eje X, recuerden que la Y vale 0, entonces si la Y yo la reemplazo por un cerito, puedo despejar la X y encontrar el valor exacto de mi raíz. El 5 lo paso restando, el 2 lo paso dividiendo y me queda 5 dividido 2, 2,5, negativo. Entonces no era menos 3, debería estar acá la raíz. Quiere decir que cuando yo tracé la recta acá, me quedó fuera de escala o se me deformó. Realmente algo así debería ser mi recta. ¿Sí? Así, más o menos, está bien la recta. Con 2 puntos la puedo hacer, más sería aproximada. Con 3 puntos ya es un poquito más exacta.
Y lo mismo tengo que verlo al revés. Si me dan 2 puntos, ¿cómo encuentro mi recta? Bueno, lo más sencillo siempre en general es encontrar la ordenada de origen, porque ya está. Está ahí, es el punto en el cual toca el eje Y. B vale 1, no hay duda. Para encontrar la pendiente, que acá la llamé M, acá la llamé A, tengo que recordar que es la relación entre delta Y y delta X. Yo agarro 2 puntos, como estos, y lo que tengo que hacer es la variación delta Y sobre delta X. Para eso, a cualquiera de estos 2 puntos lo tengo que elegir como punto 1 y a cualquiera de los dos como punto 2. Supónganse que este es el punto 1 y ese es el punto que llamo 2. Es el nombre, lo pueden llamar A y B, D y C, como quieran. Lo que hago es, el valor de Y del punto 1, le resto el valor de Y del punto 2, el valor de X del punto 1, le resto el valor de X del punto 2. Lo que no puedo hacer es invertir esto, hacer 2 menos 1 y 1 menos 2, o sea, no puedo modificarlo, no puedo enredar todo, porque ahí es donde me da cualquier cosa. Pero si mantengo el orden, por eso digo ponerles un nombre, 1 y 2, A o B, esto siempre me da bien. 1 menos 2, 2 menos 1, está bien, pero arriba tengo que tener el mismo orden que tengo abajo. Si hago Y1 menos Y2, abajo hago X1 menos X2. Si arriba hacen Y2 menos Y1, abajo hacen X2 menos X1. El orden es importante, porque les cambia el signo. Entonces, A va a ser, para este orden que yo elegí, el valor de Y del punto 1, que es 4. Menos el valor de Y del punto 2, que es 1. El valor de X del punto 1, que es menos 2. Menos el valor de X del punto 2, que es 0. ¿Sí? Porque está sobre el eje Y. 4 menos 1, 3. Menos 2 menos 0, menos 2. O sea que A vale menos 3 medios. Esta es la pendiente de mi función. ¿Tiene sentido que sea negativo? Sí, porque fíjense que la recta es decreciente. Entonces la función es menos 3 medios, esa es la pendiente, X, más 1, que es la ordenada de origen. Esa es la forma de pasar desde un gráfico a una función. Y eso es todo lo que puedo llegar a necesitar de una recta, en general. ¿Sí? Son las partes más importantes. La cuadrática tiene otros detalles, pero es un tema más gráfico más que nada. La ecuación cuadrática o la función cuadrática tiene 3 términos. ¿Puede tener 2? Sí. Puede ser que este no esté. Puede ser que este no esté. Puede ser que ninguno de estos dos esté. El que no me puede faltar es el término cuadrático, porque si me falta el cuadrático, ahora tengo una ecuación lineal, es una recta. ¿Sí? Si hay término lineal, este se llama coeficiente lineal. Si hay término independiente, se llama término independiente, y justamente este siempre es el ordenado de origen. Si no está, no es que no haya ordenado de origen. Si no está, quiere decir que el ordenado de origen es 0. ¿Sí? Pero está. Este es el coeficiente principal o coeficiente cuadrático. Este es uno de los datos más importantes que necesitamos a la hora de interpretar una parábola o una cuadrática. Porque este coeficiente, que es el principal justamente, nos indica si las ramas de la parábola van para arriba o si van para abajo. Carita feliz o carita triste. Si el valor de A es positivo, no importa cuál sea, chiquito o grande, es positivo, fracción, entero, lo que sea, positivo, mayor que 0, la concavidad va así. Es decir, tengo una carita feliz, las ramas van para arriba. Si es negativo, cualquiera sea, las ramas van para abajo. Y es muy importante eso para la interpretación gráfica de muchos problemas. Esto, si se lo acuerdan bien, si no se acuerdan no hay problema. Pero en realidad, a veces sirve para algunos ejercicios gráficos. Cuando A y B tienen igual signo, si ustedes vieran los ejes, me error estos, ustedes vieran los ejes, acá, normalmente la función cuadrática está como por acá en el medio, la función base cuadrática. Cuando A y B tienen el mismo signo, se encuentra de este lado, ya sea así o así, pero se encuentra como a la izquierda. Cuando A y B tienen distintos signos, se encuentra como más de este lado, ¿sí? Pero es simplemente un análisis gráfico, realmente eso no es muy importante. Esto sí. ¿Es ese orden de origen? También es muy importante. Y reconocer siempre los valores de A, B y C, porque cualquier cosa que estemos en la ecuación cuadrática, necesitamos esos 3 valores para calcularlo. Cuando las ramas van para arriba es importante, porque este punto de acá abajo es el punto mínimo. Acá está cruzado esto. Es el punto mínimo de nuestra función. Es el mínimo valor que va a tomar nuestra función.
¿sí? Y por ahí lo que nos pide, nos da una ecuación cuadrática y nos dice, ¿cuál es el mínimo valor de la concentración de esta ecuación? El mínimo, nos está pidiendo el vértice. Nos da una ecuación cuadrática, ¿sí? Que el número A es negativo, quiere decir que las ramas van para abajo. Y nos pregunta, ¿cuál es la máxima altura que alcanza A? Máximo. Es una ecuación cuadrática, nos está pidiendo el vértice. Siempre. Por eso es importante ver la concavidad para dónde va. Ese vértice tiene una forma de cálculo, ¿sí? Que es que el valor de X de ese vértice se calcula como menos B sobre 2 por A. Siempre, siempre es así, tal cual, pum, lo calculo. Hay otra forma de cálculo que es, si yo conozco las dos raíces, puedo agarrar la raíz 1, sumarle la raíz 2 y dividirlo en 2. Las dos son válidas, pero esta es la más usada porque normalmente tenemos la ecuación, ¿sí? Una vez que encuentran el valor de X del vértice, pueden encontrar el valor de Y reemplazando este valor en la ecuación original. El valor de Y del vértice es A por el valor de X del vértice más B por el valor de X del vértice más C. Este es el cuadrado. Una vez que tengo el valor de X y el valor de Y del vértice, puedo representar el punto que representa el vértice y ese es mi máximo o mi mínimo. Ese vértice representa un eje de simetría. Quiere decir que si yo conozco el vértice, ¡pum!, hay un eje de simetría. Y todo lo que está a la izquierda es igual que la derecha. Entonces, ustedes pueden ver un punto acá, a la misma altura y a esta misma distancia hay un punto acá. Ustedes hacen un punto acá, que puede ser de la ordenada de origen. A esta misma distancia hay un punto acá. Ahí puedo trazar, por ejemplo, el vértice y estos dos puntitos podría ser así. Quiere decir que si yo conozco el vértice y la ordenada de origen, por ejemplo, marco estos dos puntos y hago así. ¡Pum! Una rama igual del lado derecho y tengo graficada una parábola con dos puntos. Ordenada de origen y vértice me permiten graficar desde ya una parábola, derecho. Y los ceros o raíces también me sirven, pero a veces no tengo ceros o raíces, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos no hay cero o raíz porque la parábola nunca va a tocar el eje X. Los ceros o raíces son aquellos puntos en los cuales la parábola toca el eje X. Se calcula de esta manera. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos cuadrado por a por c sobre 2 por a. ¿También lo pueden calcular con la calculadora? Sí, pero igual necesitan los valores de a, b y c. Fíjense que esto está dentro de una raíz. Esto que está acá, b al cuadrado menos cuadrado por a por c, se lo llama discriminante. Se lo suele trabajar aparte. ¿Por qué? Porque si ustedes antes de empezar a resolver toda la ecuación completa, o antes de ir a la calculadora, resuelven este calculito chiquitito, lo que va dentro de la raíz, ya pueden saber cómo van a ser las raíces. Si esto les da negativo, la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, si eso da negativo, quiere decir que la parábola no toca al eje X. Puede estar allá arriba, puede estar acá abajo. No toca el eje X, entonces no voy a buscar las raíces ni en la calculadora tampoco, porque no existen. Van a dar números imaginarios. Ya está, ni los saco. Si esto lo calculo, aparte así, y me da 0, ¿sí? Fíjense qué pasa si esto se hace 0. La raíz de 0 es 0. Esto no está. Me queda que x1 y x2, las dos son iguales, es menos b sobre 2 por a. Esa formulita la hemos visto en otro lado. La vimos en el vértice. Quiere decir que las dos raíces son iguales y esas dos raíces son el vértice. Sería este caso de acá. ¿Sí? Y sacamos el discriminante y nos da cualquier número positivo. Cualquier número positivo tiene raíz. Cuando resolvamos esto va a ser menos b más ese número sobre 2 por a, menos b menos ese número sobre 2 por a. Entonces, cuando esto nos da positivo, cualquier número que sea positivo, va a ser un caso de esto. Tenemos dos raíces reales, existen y son diferentes. ¿Sí? Entonces, esta pequeña formulita nos ayuda a saber si tenemos raíces o no. Si tenemos raíces, son iguales o no. ¿Sí? Y de paso, fíjense, ya que estamos, que esto nos ayuda a recordar la ecuación del vértice. Menos b sobre 2 por a es la ecuación de las raíces cuando el discriminante se hace 0. ¡Pum! Explosión de cerebro. Bien, estamos medio jugados de tiempo. Acá les quería mostrar cómo graficar una función, pero más o menos lo que les decía arriba. ¿Sí? Hay que buscar siempre los valores de a, b y c. Acá el valor de a pareciera que no está, pero en realidad hay un 1 acá. Si eso fuese 0, el término no estaría. De a vale 1. Las ramas van a ser para arriba, ya, seguro. B vale 4. C no lo tengo, vale 0. Listo. Aplico las formulitas. Menos b
es decir, menos 4 sobre 2 por a, que es 1. Con esto puedo encontrar el valor de x del vértice, ¿sí? Menos 4 dividido 2 es menos 2. Y este menos 2 lo reemplazo acá. Menos 2 al cuadrado, que es 4, más 4 por menos 2, que es menos 8, va a dar menos 4. Tengo el valor de x y el valor de y del vértice. Tengo el punto. Punto menos 2, menos 4. ¡Pum! Las ramas van para arriba. Ya que yo sé, como el punto está acá abajo y las ramas van a ir para arriba, raíces seguramente voy a tener. Entonces las voy y las busco. Quiero. Si no las busco, como c es 0, el orden de origen es 0, yo acá tengo un eje de simetría. Una recta derechita, 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 así, que es un eje de simetría. Entonces, si quiero, ya con esos dos puntos puedo hacer mi parabolita. Pum, pum. Fíjense que este punto, uno, dos lugarcitos, tiene que ser simétrico a un punto que haya dos lugares más allá. Entonces, ni siquiera tengo que calcular las raíces. Uno está en 6 y el otro está en menos 4. Calculan con la calculadora o con otra formulita, les van a dar esas dos raíces. Y ahí puedo, tucu. Fíjense todo lo que se puede deducir con solamente hacer dos puntos. El vértice y la ordenada de origen. ¿Sí? Por supuesto, si no hubiesen raíces, bueno, no importa, pero con esos dos puedo graficar por lo menos y deducir un montón de cosas. Que las ramas son para abajo, que son para arriba. Tengo el máximo, tengo el valor de x del máximo, tengo el valor de la función del máximo. ¿Sí? Son cosas que se pueden ir haciendo. Y por último, tenemos la parte de ecuaciones y resoluciones. ¿Sí? Ecuaciones son igualdades que contienen números e incógnitas, es decir, valores conocidos y valores desconocidos. Estos números que acompañan a las X o a las Y o a cualquier letra se les llama coeficiente en general, mientras que esos números que están sueltitos, sin valor de X o valor de Y o valor de nada, se les llama independientes o términos independientes. Para resolver cualquier ecuación, si yo tengo la igualdad, cualquier ecuación que quiera resolver, tengo que saber reglas de despeje. Estas reglas de despeje nos van a acompañar de acá a fin de año para todo, porque siempre tenemos que despejar algo, siempre tenemos que obtener algo, entonces, siempre, despeje. ¿Qué reglas de despeje? Todas. Si algo está sumando, pasa restando. Por ejemplo, acá fíjense, quiero despejar la x, tengo un más 2. Lo paso restando. Pasa como menos 2. Si algo está restando, pasa sumando. 8 más 3, 11. Si algo está multiplicando, pasa dividiendo. 12 dividido 2, 6. Si algo está dividiendo, pasa multiplicando. El 3 lo tengo dividiendo, entonces pasa por 3. Las raíces pasan como potencias. ¿Qué es raíz cuadrada? Bueno, pasa como 2 al cuadrado. Y las potencias pasan como raíces. Tengo x al cubo, pasa como raíz cúbica. Un temita acá con las fracciones. Hay dos formas de trabajarlas. Una forma me dice, che, mira, esto vos podés considerar como que el 3 está multiplicando la x y el 5 la está dividiendo. Entonces los puedes pasar de a uno. Está dividiendo, pasa multiplicando. Primero. Después el que está multiplicando lo paso dividiendo. Da una cosa a la vez. Si no, directamente, cuando ustedes tienen una x, tienen una fracción multiplicándola, la pueden pasar para el otro lado multiplicando pero invertida. ¿Sí? Sería lo mismo decir que esto pasa dividiendo y como está dividiendo, después la paso multiplicando invertida. Lo mismo. Entonces directamente lo paso para el lado multiplicando, pero en vez de 3/5 tengo 5 tercios. 2 por 5, 10. 10 tercios me da exactamente lo mismo. Ya que estoy acá con fracciones, me olvidé mencionarlo, ojo con la distributiva de fracciones. Ojo, mucho ojo. Cuando en la parte de abajo de la fracción tengo un numerito solo, lo puedo distribuir. ¿Sí? Lo puedo distribuir ahí y ahí, y esto sería igual a 2 tercios más 1/3 de x. Recuerden que acá delante de la x hay como un 1, por eso es 1/3 de x. Pero si la situación es al revés, si yo tengo 3 dividido 2x, perdón, 2 más x, esto no es igual a 3 sobre 2 más 3 sobre x. No puedo nunca distribuir numeradores. Puedo distribuir denominadores cuando es un solo numerito, pero nunca, esto no lo puedo hacer nunca jamás en la historia de la vida. ¿Sí? Ténganlo en cuenta a la hora de aplicar propiedades distributivas. Ojo cuando lo trabajen con fracciones. Bien, con esas reglas de despeje, por supuesto,
están los casos excepcionales, están las cosas aparte. Por ejemplo, si yo tengo 2 sobre 1 más x, y esto es igual a 4. Como la x está en el dominador, no puedo resolver esto tan fácil. Pero lo que puedo hacer es esto, pasarlo multiplicando, por ejemplo. Después de este 4 le puedo aplicar una propiedad distributiva si quiero, o ahora que el 4 está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Sí? El paréntesis ahí ya no hace más falta. Resuelvo esto, después paso el 1 restando y ya tengo la x despejada. Tengo que usar la cabeza y para eso sí o sí la práctica es fundamental. Si yo no hago ejercitación, no veo ejercicios distintos y no me enfrento a ecuaciones, es muy difícil después resolver ecuaciones diferentes, ¿sí? Entonces, eso, la práctica lleva al maestro, dicen, bueno, es algo por el estilo. Pero las reglas, fíjense que son muy básicas. Las reglas siempre son las mismas. ¿Qué hago cuando tengo un ejercicio que es un monstruo enfrente? Lo primero es tranquilo, respirar, no bloquearme y empezar por lo chiquitito. Voy por lo que sé resolver, ¿sí? Y de a poco lo voy resolviendo. Si me dicen construir una casa, por supuesto, me va a quedar mirándola así, no, es mucho tiempo. Pero si me dicen, bueno, anda poniendo de un ladrillito a la vez en ese lugar, capaz que voy poniendo ladrillito a la vez y en una semana tengo hecho una pared, por ejemplo. Entonces, de a poquito. Las ecuaciones son lo mismo. Cuando vean algo muy grande, arranquen por lo pequeñito, empiecen a ordenar, vean qué pueden resolver y vean cómo se va desenredando, ¿sí? Eso aplica prácticamente a todos los temas de física. Y después tienen el tema del sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones, cuando tengan más de una incógnita, van a tener que usarlo siempre. Por ejemplo, cuando tengan que averiguar x y al mismo tiempo tengan que averiguar una y, o x y z, chao, sistema de ecuaciones. Tengo una incógnita, con una ecuación me alcanza, lo despejo, que es lo de arriba. Tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones, ya es un sistema. Tengo tres incógnitas, necesito tres ecuaciones, es un sistema, ya sí. Normalmente lo máximo van a tener tres ecuaciones, como mucho, capaz cuatro en un problema muy difícil, pero más adelante y dos de ellas van a ser súper sencillas. Lo normal van a ser dos. En estas ecuaciones que se dicen que son del tipo lineales, porque normalmente no están elevadas al cuadrado, aunque vamos a ver en la unidad que sigue la 4, vamos a ver que algunas pueden estar al cuadrado, pero la idea es siempre la misma. Necesitamos saber los métodos de resolución. ¿Cuáles son los métodos de resolución? Sustitución e igualación. Realmente hay un montón. Vamos a ver más adelante que para algunos casos prácticos el método de suma y resta es útil. Para algunos casos que ya han aplicado, dividir una ecuación con la otra, eso están resolviendo un sistema de ecuaciones y no lo sabían. Ustedes dividen una ecuación con otra. Por ejemplo, cuando hacen gases ideales en química y dividían P1 por B1 igual a N1 por RT1, lo dividían por lo mismo en el estado 2, eso es una forma de resolver el sistema de ecuaciones. División se llama. Bueno, pero los que vamos a usar nosotros, más que nada en la vida, son igualación y sustitución. ¿Cuál uso? El que más les gusten. ¿Quieren usar para todo igualación? Usen para todo igualación. ¿Quieren usar para todo sustitución? Usen para todo sustitución. Realmente, la verdad, el de sustitución suele venir más útil. Es el que más se usa, muchísimo más que el de igualación. Porque en este hay que hacer un solo despeje y después eso lo reemplazo en la otra. No hay que hacer dos despejes. Muchas veces las ecuaciones no vienen tan sencillas como estas, entonces los despejes son más complicados y nos llevan más tiempo. Entonces hacemos un solo despeje, eso lo reemplazamos en la otra y empezamos a trabajar. Pero la verdad es que cuando hay ejercicios, por ejemplo, nos va a pasar la unidad que viene, en la unidad 4, que hay ejercicios en que ya están despejadas, dos ecuaciones están despejadas. Eso es igual a esto. Usamos igualación. Cuando averiguamos un ángulo, por ejemplo, ahora que están con vectores, cuando utilizan producto escalar para averiguar un ángulo, lo que hacen es un método de igualación. Dicen, el producto escalar, por ejemplo, entre los vectores b por a, es igual a la componente en x de b por la componente en x de a, más la componente en y de b por la componente en y de a. Y obtienen el producto escalar. Después también el producto escalar, el mismo producto escalar, es el módulo de b por el módulo de a por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, obtienen este valor y dicen, bueno, este valor es igual a esto y puedo despejar el ángulo. ¿Y por qué? Y porque esto es igual que esto y lo que estoy haciendo es una igualación. Básicamente lo que estoy diciendo es que el resultado de esto es igual al resultado de esto. Estoy haciendo una igualación. Es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Un sistema de ecuaciones en el cual no conozco es esto y esto. Entonces son sistemas de ecuaciones, los voy usando progresivamente en el tiempo y a veces ni siquiera me doy cuenta. El de igualación, despejo una variable que tiene que ser la misma en ambos casos. Por ejemplo, acá despejé la y, acá despejé la y. Una vez que las despejé, transformé estas ecuaciones en estas, ¿sí? Usando, por ejemplo, por supuesto, las reglas de arriba. Y después digo, bueno, esta y esta y deben ser iguales. Al igual que esta x tiene que ser igual a esta x.
Como estas y son iguales, esto y esto tienen que ser iguales. Resuelvo, encuentro la x. Ahora, para encontrar la y, esa x la puedo reemplazar o acá o acá. ¿En dónde es mejor? Da igual. En los dos casos la y tienen que darles lo mismo, si no estaría mal. La voy a hacer en donde me sea más fácil. Por ejemplo, en este es mucho más sencillo que hacer esto. Entonces, reemplazo ese 2 acá. Me diga que y es igual a 2 más 1. Encuentro un valor de x y un valor de y, y esa es la solución de mi sistema. Sustitución, lo que hago es despejar una de las dos variables en una ecuación, la que más me guste. Quiero despejar la y, despejo la y. Quiero despejar la x, despejo la x. Y esto lo reemplazo en la ecuación de arriba. Ahí donde había una x, ahora voy a poner todo esto. Entonces, 2 por paréntesis, el paréntesis muy importante. 2 por paréntesis. Todo esto es x. Más y es igual a 7. Pero tienen una ecuación con una sola incógnita, la pueden despejar. Por supuesto hay que trabajarlo. Con una distributiva, después sumo los términos que tienen y, los términos que no tienen y los paso para la derecha, los voy sumando. Despejo la y y encuentro que y vale 3. Después, ese valor de y lo reemplazo acá donde había despejado. Menos 1 más 3 es igual a x es igual a 2. Y cuando ya tengo el valor de x y el valor de y que me resuelve en el sistema, ya tengo la solución del mismo. En el cuadernillo también tienen, al final, lo tienen de dos formas posibles. ¿Sí? Lo tienen así, con la pantallita de la calculadora, incluso con la captura, paso a paso, cómo usar la calculadora, ya sea la versión vieja o la versión de calculadoras más nuevas, cómo usarla para calcular ecuaciones, sistemas de ecuaciones de dos incógnitas, fíjense, incógnitas cuántas, 2. Entonces aprieto el 2 y tengo que dar los valores de a, b y c con ese formato. Si las ecuaciones las arman así, termino con x, termino con y, término independiente, las dos las ordenan, pueden usar la calculadora para resolver el sistema de ecuaciones sin problema. Y lo mismo para ecuaciones cuadráticas, para las raíces. Si la ecuación ustedes la ordenan así, la igualan a 0, término cuadrático, término lineal, término independiente igualado a 0, y llegan a degree, o sea, hacen los mismos pasos para llegar a unos, pero apretan la flechita para el costado. Degree, apretan el 2, pone el valor de A, el valor de B, el valor de C, igual y les da las dos raíces. Si les larga error o les da una I al costadito, les pone una R al costadito, quiere decir que son raíces imaginarias, no sirven. Pero si son raíces reales o les dan las dos iguales, quiere decir que son las raíces de la cuadrática. En la calculadora más nueva es lo mismo. Tienen que apretar el botón Mode, EQN, que es ecuación, ¿sí? Acá es un numerito en vez de una opción, como arriba. Después de ecuación, se tienen que fijar qué es lo que les pide, ¿sí? Para el sistema de ecuaciones, una vez que entraron en ecuación, eligen la opción 1 y acá eligen la cuadrática, que es esta de acá. ¿Sí? No, perdón. Entran en EQN. En EQN falta un menú acá que se nos ha saltado. Ese menú les da a elegir entre sistema de ecuaciones o cuadráticas. Cuando entran, por ejemplo, acá les da los formatos en los cuales tienen sistema de ecuaciones. Este sería cuadrática. ¿Sí? A la x al cuadrado más bx más c. Esta es la forma en la cual tienen la ecuación cuadrática, entonces con eso sacarían las raíces. Y así como está acá, es la forma de un sistema de ecuaciones, entonces con eso sacan el sistema de ecuaciones. Yo no tengo esta calculadora, tengo la anterior. Así, tienen este cuadrito también, que es el que les había traído por aquí. Ese cuadrito les resume todo. Ustedes apretan el botón Modo de la calculadora, van al menú de ecuación. Del menú de ecuación pueden ir a resolver una cuadrática, las raíces, o a resolver sistema de ecuaciones. Para ecuacionar sistema de ecuaciones usan un nonce. ¿Sí? Apretan el número 2, porque ahí van a decir que son dos ecuaciones, dos incógnitas, ponen el valor de a, b y c, y chao. Con este formato, sí o sí. Para cuadráticas, en un nonce no es suficiente, sino que tienen que apretar la flechita y llegar a degree. Ahí eligen que son de grado 2, una ecuación cuadrática es de grado 2, ponen la ecuación de esta forma, ponen a, b y c, y les larga directamente x1 y x2, que son las dos raíces. ¿Que son iguales? Serán iguales. ¿Que son distintas? Serán distintas. Y si en el visor de la calculadora, ahí en chiquitito al rincón arriba a la derecha, les aparece una I, una R, una C sospechosa cuando les da el resultado de las raíces, quiere decir que son raíces complejas. ¿Sí? Puede estar arribita o puede estar así bien a la derecha. Depende de la calculadora lo nueva que sea, es como les da esa información. Por eso muchas veces
hacerlo de forma manual a este calculito cuando tengan una ecuación cuadrática. Hacer esto no es una mala idea. Lo hacen con la calculadora si quieren este calculito. Ponen los datos ahí, pum, lo ponen. Cosa de que si esto ya les da un número negativo, ni siquiera calculan las raíces, porque ahí se pueden llegar a cometer un error. Bien, esto ha sido te lo resumo así nomás, barra saga de física, unidad 1. Les agradezco por la paciencia. Las sagas, bueno, cuesta bastante resumir las sagas porque es toda una unidad. La unidad, recuerden que se da en un mes entero. Hay que resumirla en una horita y media, así que es como largo. Pero todos estos temas que hemos ido charlando son los que se ven en la unidad 1. Son todas herramientas matemáticas, justamente, que ustedes pueden utilizar en la resolución de problemas. ¿Sí? Son muchas, sí. Pero depende, cada caso, cada ejercicio que nos den, va a ser la herramienta que vamos a tomar y que vamos a utilizar. Hay un montón de herramientas, ¿sí? Tenemos que aprender cuándo usarlas y cómo utilizarlas. Hoy día hemos hecho como un resumen así como vuelo al com. Hemos comentado todos los temas que hay, sobre todo para los chicos que son nuevos, digamos. Entonces, positivísimo que hayan podido verlo, y si no han podido verlo, bueno, va a quedar grabado para el futuro. Esto ha sido una saga de física, herramientas matemáticas. Espero que les haya servido, que les haya gustado, o por lo menos realmente que les sirva, ¿sí? Son todos los temas que hemos visto, así que ahí está todo lo más completito posible y detallado, y he tratado de comentarles o tirarles un tip de cómo se usan o cuándo usar algunas cosas que son fundamentales, o reglitas prácticas o errores que no deben cometer, como esto o el tema de la distributiva de la potencia, ¿sí? Entonces, por ahí, atenti. Nos ha ido un poco la hora, ¿sí? Mi idea era tratar de resolver algún ejercicio de algún examen o algo. No sé si tienen algún ejercicio que quieran proponer para resolver. Si no, por aquí vamos cortando y ya pueden ir tranquilos a cenar, a tomar una segunda media tarde, lo que necesiten. No, no, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada, chicos. Espero que anden lindo entonces, que tengan un excelente fin de semana y cualquier cosa nos estamos viendo, che. Consultas, clases, lo que sea. Adiós, che. Suerte. Buen fin de. Chao. Chau, chau.